Me da mucho gusto recibir a todos los estudiantes de la Biblia que se conectan a este estudio a través de las redes sociales. Aquí estamos en el auditorio Vida Nueva para el Mundo en Tlalnepantla, con todos los discípulos súper fieles que siempre están aquí todos los miércoles para estudiar el libro del profeta Daniel. Un aplauso de gloria a Dios por la vida de todos los que se están conectando. Bienvenidos. Gracias a Dios que tomas el tiempo de conectarte. Vamos a orar y vamos a cantar un canto y después a la palabra de Dios. Señor, gracias te damos por la preciosa oportunidad que nos concedes de cantarte, de servirte, Señor, y de estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste de forma maravillosa en nuestras vidas, Señor, que traiga fortaleza y ánimo y la esperanza de la vida eterna y la resurrección de los muertos. Te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Cristo. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, en nuestros corazones, a fin de que, arraigados en amor, podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, del amor de Cristo, del amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, en nuestros corazones, a fin de que, arraigados en amor, podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, del amor de Cristo, del amor de Cristo, el amor de Cristo.
podamos comprender la longitud, la profundidad y la altura del amor precioso de nuestro Señor Jesucristo, que habite en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, pues vamos al estudio de la palabra de Dios. ¿Están listos? Después de haber cantado un momento, el canto a Dios, ¿verdad? Es maravilloso porque el Espíritu Santo llena nuestros corazones, hermanos. Entonces, cuando te amaneces de malas, que te duele el estómago, que estás triste, ponte a cantarle a Dios. Y el Señor te llena y te cambia toda la perspectiva, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a Daniel 12, versículo 2. Vamos a leer ese versículo y después vamos a abrir un paréntesis para hacer un estudio que se titula Las 7 resurrecciones. Así se llama el estudio de esta mañana. Daniel 12, versículo 1 y 2 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este versículo lo estudiamos la clase pasada profundamente. Ahora el versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia profetiza en Daniel 12:2 que van a haber en el tiempo futuro 2 clases de resurrecciones. 2 clases de resurrecciones. Primero, serán despertados aquellos que tienen vida eterna, los justos, los que fueron salvos por medio de la fe en la sangre de Cristo Jesús. Hay esperanza para todos los que han muerto en Cristo. ¿Conoces tú a alguien que haya muerto en Cristo? Tu abuelo quizá, algún pastor querido, algún familiar, alguna mamá, algún hijo que murió en Cristo Jesús. Bueno, pues hay esperanza. Se va a levantar de los muertos un día. Y eso es maravilloso. Por eso a los pastores nos gusta tanto, al menos a mí, ir a los funerales de hermanos que partieron. Me encanta. Y sí, estamos tristes, claro, lloramos y es un tiempo de duelo, pero también es un tiempo de gran alegría para poder exponer la doctrina de la resurrección de los muertos, de los justos. Así que no te preocupes, no te angusties, aunque este cuerpo se va desgastando de día con día y el cabello se nos pone blanco y los dientes se nos empiezan a caer y nos da la vista cansada y nos quedamos sin pelo y nos duele la rodilla y nos dan algunas enfermedades y algunas molestias. Es pasajero, algunos años y ya se acabó. Y nos vamos con el Señor a esperar la resurrección de los justos, donde resucitaremos con cuerpos glorificados nuevecitos. Ya no te vas a tener que poner los lentes ni la dentadura postiza. Adiós las prótesis, los yesos de los huesos rotos, las plantillas del zapato, los juanetes que te salieron en el pie, y la uña con hongos. Todo eso se acabó, hermanos. Amén. Esa es la primera clase de resurrección. Pero en el versículo 2 se nos plantea otra segunda clase de resurrección. Se nos dice que otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Para vergüenza y confusión perpetua. Esto se refiere a la resurrección de los injustos. Entonces, 2 resurrecciones, la de los justos y la de los injustos o impíos, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo van a resucitar los impíos? Ahorita vamos a enseñarlo en esta clase, pero esto es extraordinario. O sea, todos los seres humanos que hemos existido desde Adán hasta el último ser humano que nazca, en el futuro vamos a resucitar, tanto justos para vida eterna o injustos o impíos para vergüenza y confusión perpetua. Apunten la palabra resurrección, proviene de la palabra latina resurrectio, ¿sí? Que significa levantarse nuevamente, levantarse nuevamente. Pero la palabra griega es la palabra anástasis. Anástasis, que traducida al español significa levantarse de los muertos.
La resurrección es el regreso a la vida después de haber estado muerto, ¿sí? Por supuesto, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo son las doctrinas centrales del Evangelio y el cimiento para la teología de la iglesia. Si Jesucristo no hubiera muerto y resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera muerto solamente y lo pusieron ahí en la tumba y ahí se quedó el Señor y pues nunca resucitó, nunca cumplió su promesa de resucitar? Dice Pablo que vana sería nuestra fe. No serviría de nada haber confiado en Jesucristo y no valdría la pena ni siquiera leer la Biblia ni estar aquí estudiando el libro de Daniel. O sea que toda la teología cristiana, toda la doctrina cristiana tiene su fundamento en la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. La predicación sería inútil, los apóstoles mentirosos, el pecado no habría sido perdonado, los creyentes moriríamos en nuestros pecados e iríamos al infierno sin esperanza alguna. Tanto creyentes como incrédulos terminaríamos todos en el infierno. Pero gracias sean dadas a Dios que Cristo resucitó de los muertos. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, si me acompañan, para confirmar esta doctrina de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y eso es maravilloso. Ahora que estuvimos en Israel, tuvimos la oportunidad de estar en el jardín de la tumba vacía, que es un lugar donde muy probablemente resucitó el Señor Jesucristo. Y ahí está el monte de la calavera, ¿verdad? Y se vea como una calavera si lo ves de lejos la montaña. Y allá arriba de ese monte fueron crucificados Jesucristo y los dos ladrones. Y como a unos 300, 400 metros ahí del monte de la calavera se descubrió una tumba hace 2 siglos. Por ahí en los 1800 alguien compró esa propiedad, escarbaron y descubrieron una tumba que está incrustada en la roca, ¿sí? Y era una tumba de ricos, como para 2 o 3 cadáveres. Y la abrieron, ¿verdad? Y es muy probable que esa haya sido la tumba donde el Señor Jesucristo resucitó. Se llama el jardín de la tumba. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 12 al 19. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, pero al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, ¿sí? Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Seríamos los más miserables si en realidad Cristo no resucitó. Pero gracias le damos al Señor que verdaderamente Cristo resucitó de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Y debido a su victoria sobre la muerte y el pecado, nosotros también tenemos una esperanza de resucitar en el futuro de los muertos. La resurrección de Jesucristo, para quienes les interese, está registrada en los 4 evangelios. Mateo 28, del 1 al 10. Marcos 16, del 1 al 8. Lucas 24, del 1 al 12, y Juan 20, del 1 al 10. En pocas palabras, en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan capítulo 20. Muy bien, habiendo dicho esto, debemos enseñar que la Biblia registra algunas pocas resurrecciones de personas durante el tiempo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, aunque solamente son 8 resurrecciones que se registran. Estas resurrecciones anticipan las grandes resurrecciones proféticas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Es decir, la Biblia registra 8 resurrecciones de gente que volvió a morir, ¿ok?
de gente, como de personas de forma individual que fueron resucitadas, como para demostrar el gran poder de Dios, pero volvieron a morir, ¿sí? Esas no son resurrecciones proféticas, son 8 estas que les voy a enseñar ahorita. Y después de estas 8 les voy a enseñar 7 resurrecciones proféticas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos primero a las que no son proféticas. Número 1, el hijo de la viuda de Sarepta resucitado por Elías, ¿se acuerdan? En el primer libro de Reyes, capítulo 17, se nos narra la historia de este muchacho que murió, y entonces Elías se da cuenta, ¿verdad? Llega y se pone encima del muchacho y el cuerpo del muerto entra en calor y de pronto cobra vida, ¿se acuerdan? Número 2, el hijo de la mujer sunamita resucitado por Eliseo. En segundo libro de Reyes, capítulo 4, ahí pueden leerlo ustedes, apúntenlo. Una historia parecida a la de su maestro Elías, ¿sí? Este muchacho fallece, entra Eliseo, ¿verdad? Le sopla, se pone encima y resucita de los muertos. Número 3, el hombre que resucitó cuando su cadáver tocó los huesos de Eliseo en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, ¿sí? Entonces Eliseo lo echan ahí y cuando toca sus huesos al cadáver de este hombre, resucitó de entre los muertos. Impresionante. Ese es el número 3. Ahora en el Nuevo Testamento, número 4, el hijo de la viuda de Naín cuando Jesucristo lo resucitó en Lucas capítulo 7, ¿se acuerdan? Que Jesús venía entrando a este pueblo desértico, pobre, en la miseria, y viene saliendo esta viuda con el féretro, vienen llorando, tristes porque su hijo murió, el esposo ya había muerto anteriormente, ella estaba en la miseria económica y en la miseria espiritual, y venía como un río de muerte saliendo de la ciudad de Naín, pero venía otro río de vida entrando a la ciudad de Naín, Jesús y sus discípulos, ¿se acuerdan? Y entonces Jesús toca el féretro, tocan al muchacho y el muchacho resucita. Impresionante. Número 5, la hija de Jairo resucitada por el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 8. ¿Se acuerdan? Cómo Jesús entra con Pedro y con Juan, ¿verdad? Y con Jacobo, y entran allá a la casa de la muchachita. Era una niña de 14 años, creo que tenía 13, 14 años, y era una lloradera tremenda. La mamá había contratado a las famosas plañideras. ¿Saben ustedes lo que son las plañideras? Eran unas mujeres que iban contratadas a sueldo para llorarle al muerto y para contagiar a todos de la tristeza, aunque no tenían ahora sí que nivel en el entierro, pero les pagaban para que fueran a llorar. Eran las plañideras, y ahí entra Jesús en medio de las plañideras y resucita a la niña. Maravilloso nuestro Señor. Número 6, Lázaro de Betania, hermano de María y Marta, resucita en Juan capítulo 11, ¿se acuerdan? Y número 7, Dorcas es resucitada por el apóstol Pedro, ahí en la ciudad de Jafo. Ahí estuvimos también ahora en nuestra visita a Israel. Ahí Pedro resucitó a Dorcas en Hechos capítulo 9. Y número 8, la octava resurrección fue la de Eutico. ¿Se acuerdan de Eutico? Que era este muchachito que estaba predicando el apóstol Pablo. Y no crean que Pablo predicaba 20 minutos. No, hombre, hermanos. El apóstol Pablo agarraba y empezaba a las 6, 7 de la tarde, por ejemplo. 8, 9, 10, 11, 12. Y no había quien lo parara. Imagínense estar en una prédica de Pablo. A mí sí me hubiera gustado estar en una prédica de Pablo, ¿no? Pero pues era un tercer piso, y en el libro de los Hechos se nos describe que este muchachito estaba en la orillita y le dio sueño, y habían unas lámparas, y con el humo de las lámparas le dio más sueño, y que se va de espaldas, hermanos, y que se cae, y cayó muerto. Y ahí se interrumpió el servicio, ¿no? Imagínense qué forma de terminar un servicio, ¿no? Y entonces Pablo baja corriendo con los hermanos y oran por el chamaquito, y Dios lo regresa a la vida. Esas son las resurrecciones de personas que ocurrieron en el Antiguo y Nuevo Testamento como adelanto de las futuras resurrecciones proféticas. ¿Están listos para las resurrecciones proféticas? Vamos a ver este tema que se titula Las 7 resurrecciones, ¿sí? Estas 7 resurrecciones son importantes, son fundamentales en la Biblia y son de carácter profético. La primera resurrección y la más importante de todas es la resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 15,
versículo 20 al 23. 1 Corintios 15, del 20 al 23, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. De manera que la resurrección más importante que aparece en las Sagradas Escrituras es la resurrección del Señor Jesucristo. Vean el versículo 23, dice que Cristo es las primicias. ¿Ya lo vieron? Es el primero. La palabra primicias es la palabra apargé en griego, con X, apargé, con acento en la E, y se refiere a las ofrendas de los primeros frutos en las ofrendas del Antiguo Testamento, ¿sí? Y también en el idioma de los ejércitos de Roma, el apargé era el secretario de la Defensa Nacional. Era el jefe, el comandante de las Fuerzas Armadas, y cuando iban a una batalla, él era el que daba la orden y en algunas ocasiones iba marchando al frente del ejército. De manera que en las 7 resurrecciones el que va al frente del ejército, nuestro secretario, nuestro capitán, nuestro comandante, nuestro rey de reyes, es el Señor Jesucristo. Amén. Juan 14, 19 dice, apúntalo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así de fácil. Qué promesa tan preciosa de Jesús. Juan 14, 19. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y en Juan 11, 25, cuando resucita el Señor Jesucristo a Lázaro, ¿sí?, Él declara: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Todos nosotros antes de conocer a Jesús. Pero lo encontramos. Mejor dicho, Él nos encontró a nosotros y nos dio vida cuando estábamos muertos. Vamos a Juan capítulo 5, otra promesa preciosa de nuestro Señor. Juan capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo, Juan 5, versículo, desde el versículo 24 vamos a leer. Amén. Juan 5, 24, léanlo conmigo. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Subraya la expresión todos los que están en los sepulcros. Eso incluye cristianos y no cristianos. Todos van a escuchar su voz, como lo vimos en Daniel. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué les va a pasar? Saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, ¿la salvación es por obras, hermanos? ¿Tenemos que hacer lo bueno para resucitar? No, esa no es la enseñanza. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero esa salvación produce buenas obras, y todos ustedes deben hacer, conmigo también, buenas obras que glorifiquen a Dios, porque somos embajadores de Cristo, y un embajador hace buenas obras. Amén. Entonces, los que hicimos lo bueno, debido a que fuimos salvados por gracia,
vendremos a resurrección de vida. De manera que la resurrección de Cristo es el hecho más grande del poder de Dios que ha ocurrido en todos los tiempos en el universo entero. La resurrección de Jesucristo confirma su deidad y su reino. La resurrección de Jesucristo es más poderosa que la creación misma del universo y sus galaxias, porque tiene poder para hacer renacer a un pecador. La resurrección de Jesucristo es el hecho más glorioso, más grandioso, más maravilloso que tenemos los hijos y las hijas de Dios. Por eso el domingo, cuando vengas a la congregación el domingo, a lo mejor te vas a encontrar a alguna persona allá afuera que te diga: ¿y por qué no se congregan en sábado? Si el sábado es el día que Dios le ordenó a Israel, ¿por qué vienes en domingo? ¿Y qué le vas a contestar tú? ¿Verdad? ¿Qué le vas a contestar? Le vas a decir: sí, mira, está bien, el Shabbat sí es el día para Israel. Israel sigue guardando Shabbat hasta el día de hoy, pero la iglesia no somos Israel. Eso es lo que tú le vas a contestar. La iglesia somos un grupo aparte de Israel, ¿de acuerdo? Nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús desde Pentecostés a la fecha. Y creemos en un hombre que se llama Jesucristo. Y ese hombre no resucitó en Shabbat, resucitó en domingo, el primer día de la semana. Y por eso venimos en domingo. Y cada vez que entres por la puerta de la iglesia o la iglesia a la que tú vayas, dale gracias al Señor y dile: Señor, nunca olvidaré lo que hiciste por mí en esa cruz y cómo resucitaste en un día domingo como este. Y por eso estoy aquí para alabarte, Señor. Y ya si el Señor te permite pasar y dar unos 5 o 6 pasitos sin que caigas muerto, dale otra vez gracias. Señor, gracias por permitirme estar en tu iglesia. No lo merezco, pero por tu gracia me has permitido entrar sin quitarme la vida. ¿Ya entendiste qué precioso es venir a la iglesia? ¿Y qué cosa tan santa es venir a la iglesia? Porque unos entran como Juan por su casa y vienen a pachanguear y a ser amigos y a ver con quién voy a andar, de la novia, del novio, la música, las luces. Eso no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo de creyentes, es la novia de Cristo y se reúne principalmente el domingo porque nuestro Señor resucitó. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Vean el milagro de lo que produce la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús tiene un efecto en los escogidos, en los creyentes. ¿Cuál es ese efecto? Vamos a ver rápidamente. Primera de Pedro 1, vamos a leer desde el versículo 1 para disfrutarla. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice la primera de Pedro 1:1? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, estaban todos dispersos por todos lados, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Si pusieron atención en el versículo 2, ahí está la Trinidad. A ver, subraya dónde está la Trinidad. Se menciona la presciencia de Dios Padre, se menciona la santificación del Espíritu Santo y se menciona la sangre de Jesucristo. ¿Ya te diste cuenta? Ahí está la Trinidad en el versículo 2. Ahora vamos al verso 3 y 4. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva. ¿Y cómo le hizo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Ya viste qué importante es la resurrección? ¿Qué efecto produjo la resurrección de Jesucristo de los muertos? Que Dios nos hizo renacer. Renaciste. En Juan capítulo 3 se le llama el nuevo nacimiento. En 1 Pedro 1 se le llama la doctrina del renacer. En Romanos se le llama regeneración. Tiene varios nombres, pero es la misma experiencia. Es la experiencia por medio de la cual tú naciste de nuevo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo aquí? Levanten la mano. ¿Y cómo te fue? Que cada uno pase a darnos su testimonio. Imagínate, acabaríamos a las 3 de la madrugada. No acabaríamos ni a las 3 de la madrugada. O sea, qué experiencia tan maravillosa, tan gloriosa el día que naciste de nuevo. Pero acuérdate,
Ese nuevo nacimiento se logró por la resurrección de Jesucristo de los muertos para darte una esperanza viva. ¿Tienes esperanza, hermano? Cada que venga un aconsejado, ay, pastor, es que me estoy aquí, tengo problemas, tengo esta enfermedad, tengo tal cosa, y todos tenemos problemas muy fuertes, ¿no? A veces la vida presenta problemas tremendos, pero tú como consejero siempre debes llevarlos a la cruz, que Cristo sea el centro. Si tu problema está muy fuerte, hermana, está muy, muy tremendo, sí, pero ¿sabes una cosa? Ve a la cruz, allá hay esperanza. Ahí murió Cristo por nuestros pecados. Y luego vamos a la tumba y mira, está vacía la tumba. El Señor resucitó para darte una esperanza. A pesar de tus problemas, tienes una esperanza viva, que es la esperanza de resurrección. Amén. Esa fue la primera resurrección, que fue la resurrección de Jesucristo. Vamos a la segunda. Esta segunda resurrección es muy interesante y se encuentra en Mateo 27, del 46 al 53. Es la resurrección de algunos santos en Jerusalén cuando Jesús murió en la cruz. La resurrección de algunos santos en la ciudad de Jerusalén. Mateo 27, 46 dice así: cerca de la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Los judíos empezaban a las 6, ¿verdad? A contar a las 6 de la mañana o 6 de la tarde, dependiendo. Entonces, la hora novena eran las 6 más 9, las 3 de la tarde. ¿Ok? Las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, como a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos a ver si viene Elías a librarle. Se estaban burlando. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, subraya eso, verso 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mateo es el único evangelista que registra este milagro. Nadie más se dice sobre estas, nada más se dice, sobre estas personas, las cuales probablemente no permanecieron mucho tiempo en la tierra. ¿Quiénes eran? Pues eran personas que habían resucitado, que habían muerto en Jerusalén, habían sido enterradas en Jerusalén. No se nos dice nada más de ellas. Se levantan de los muertos cuando Cristo entrega el Espíritu, ¿sí? Como anunciando que dentro de 3 días también Dios levantaría de los muertos a Jesús. Y no sabemos nada de ellos. ¿Qué pasó con ellos? La Biblia no dice. Lo más probable es que hayan vuelto a morir. O sea, resucitaron y volvieron a morir, como Lázaro, como los hijos de el hijo de la viuda de Sarepta, como Dorcas, como Eutico, ¿sí? Resucitaron con cuerpos corruptibles, otra vez regresó el espíritu al cuerpo y volvieron a morir años después. Vamos a la número 3. La número 3 es la resurrección de la iglesia de Cristo en el arrebatamiento. ¿Cuándo inició la iglesia del Señor Jesucristo? Examen de teología. ¿Cuándo empezó la iglesia? En Pentecostés, ¿verdad? En Hechos capítulo 2. ¿Antes de Hechos 2 habían cristianos? No, porque la diferencia entre los judíos y los cristianos es que a nosotros se nos metió adentro el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo traemos adentro del cuerpo, ¿verdad? Y eso ocurrió en Hechos 2. ¿Cuándo va a terminar el tiempo de la iglesia en la tierra? Porque tiene un principio en Hechos 2 y tiene un final. ¿Cuándo termina? En el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leerlo, 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿tú crees que Jesús murió y resucitó? Bueno, si tú lo crees, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué pasó con todos los muertos que murieron en los siglos pasados? Están en el cielo. Si tú o yo morimos esta tarde en Cristo, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Se queda allí en Jardines del Recuerdo, en el Panteón Municipal de Calacuaya, en el Panteón Municipal de Azcapotzalco, que está gigantesco. No te lo recomiendo, está un poquito sucio ese panteón. Lo que sea, el cuerpo se queda aquí, pero ¿dónde va el alma y el espíritu? De acuerdo a Eclesiastés 12, van a la presencia de Dios. Ya llegando a la presencia del Señor, ¿verdad? Cristo es nuestro abogado y le va a decir al Padre: Padre, yo compré a mi hermano menor con mi sangre. Pásale. Y vamos a estar en la presencia del Señor con cuerpos intermedios, se llaman. Es la doctrina del cuerpo intermedio. ¿Por qué intermedio? Porque todavía no has resucitado, ¿sí? Eres un espíritu, un alma, un ser espiritual que estás delante de la presencia de Dios. Vas a tener conciencia, te vas a dar cuenta de todo, vamos a estar adorando al Señor. Pero supongamos que en unos pocos años es el arrebatamiento. En el momento del arrebatamiento, Cristo regresa desde el espacio exterior, desde la Nueva Jerusalén, allá donde se encuentra el Señor sentado a la diestra del Padre, con todas las almas y espíritus que murieron en Cristo. Vamos a hacer un viaje intergaláctico. Imagínense, vamos a ver todas las galaxias, los agujeros negros. Ay, Señor, Alfa Centauri, Señor, ¿por qué le hiciste tan lejos, Señor? Mira todas las galaxias, los sistemas solares, los cometas, Señor, qué maravillosa tu creación. Y allá se asoma un planetito, Señor, una caniquita azul, el planeta Tierra. Y vamos a regresar al planeta Tierra en el aire, y ahí el alma, las almas que vengan con Cristo se van a reintegrar a sus cuerpos, ¿sí? Si te enterraron, si te cremaron, si te comió un tiburón, lo que sea, el Señor se encargará de una manera maravillosa de reintegrar el cuerpo físico con el alma, y recibirás un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. ¿Y qué va a pasar con nosotros los que quedamos? Vamos a ser arrebatados juntamente con ellos, y ahí estaremos los que resucitaron y los que fuimos glorificados en las nubes. Y después nos vamos de regreso a la Nueva Jerusalén, al cielo. Otra vez un viaje intergaláctico. ¿Qué naves espaciales ni qué series de televisión? Nada que ver, hermanos. Esto sí está bueno. Y nos vamos a donde Él habita, y allá vamos a estar hasta que termine el tiempo de la tribulación. ¿De acuerdo? Apunta los 3 pasajes fundamentales del arrebatamiento de la iglesia para que tengas la doctrina completa. Primera Tesalonicenses 4, del 14 al 18, el pasaje que acabo de leer. En segundo lugar, Juan capítulo 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. Y Primera de Corintios 15, 51 y 52. ¿Sí? Primera de Corintios 15, 51 y 52. En Juan 14 Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un día vino un muchacho, me dijo: pastor, yo ya no voy a hacer nada en mi vida. Voy a dejar la carrera. Voy a cancelar mis planes futuros de casarme. Le dije: ¿por qué? Porque el Señor ya viene por mí. Y le digo: ¿y si el Señor se tarda 100 años? Y ya lo dejé pensando, ¿verdad? Ese tipo de forma de pensar de que el Señor ya viene, ya no hagas nada, no es correcto, hermanos. No es correcto. ¿Ok? Tenemos que seguir con nuestras vidas, estudiando, trabajando, predicando, viviendo, disfrutando de la vida, ¿verdad? Y del Señor, porque no sabemos el día y la hora, ¿sí?
Eso es muy, muy importante. Bueno, vamos a la número 4, por favor, en Apocalipsis 11 del 1 en adelante. La número 4 es la resurrección de los dos testigos. La resurrección de los dos testigos. Y esta resurrección de los dos testigos se describe claramente en Apocalipsis 11. Vamos a verla brevemente. Apocalipsis 11, si me siguen. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí Juan tiene una visión donde mide el templo. ¿Cuál templo? El templo de Jerusalén, que se va a reconstruir en los próximos meses o años por parte del gobierno de Israel. ¿De acuerdo? Versículo 3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan terminado o acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuál será la labor de estos dos testigos? Desde el templo de Jerusalén, predicar el evangelio. Y su predicación va a ser escuchada en todo el planeta, hermanos, a través de las redes sociales, tal vez a través del internet. Todo el mundo los va a escuchar. ¿Y qué van a predicar? Cristo es el Señor, arrepiéntanse. Jesucristo murió por sus pecados, vengan a la cruz, Él resucitó de los muertos, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, arrepiéntanse. Ahí van a estar en el templo de Jerusalén, y el que quiera hacerles daño, porque los van a querer asesinar, no van a poder, y fuego va a salir de su boca, sea lo que sea que eso signifique. Dios los va a proteger. Pero Dios va a permitir que la bestia, que es el anticristo, los asesine y van a caer muertos. Versículo 8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Cuál es la grande ciudad? Jerusalén, que en sentido espiritual se le llama Sodoma y Egipto. ¿De verdad es Jerusalén? Sí, porque ahí fue donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados para burlarse de ellos. ¡Qué terrible! Versículo 10: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra con su predicación. O sea, el presidente de Rusia le va a mandar regalos al de Inglaterra. Ay, qué bueno que ya los asesinaron. Ya nos tenían hasta el copete con su evangelio y con su Jesucristo y con su infierno y su cielo. Y van a hacer fiesta de alegría porque los asesinaron. Fíjense nada más la maldad en el corazón de los gobernantes de la tierra. Versículo 11: pero después de 3 días y medio, ¿qué pasó? Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay. Todavía faltan juicios. Esto es en el tiempo de la tribulación. Durante los 7 años de tribulación, alrededor de la mitad de la tribulación, surgieron estos dos testigos. ¿Quiénes son? No sé. Son Moisés y Elías. Hay muchos problemas teológicos con la tesis de que es Moisés y Elías. Yo no creo que sean Moisés y Elías.
Va a ser posiblemente un líder espiritual y un líder político, ¿verdad?, de Israel, muy poderosos, que se levanten en esos días y que prediquen el evangelio. Quinta resurrección, vámonos a la número 5, nos faltan 3 para terminar nuestro estudio. La número 5 se llama la resurrección de los santos del periodo de la tribulación. ¿Se acuerdan que les expliqué al principio que habían 2 clases de resurrecciones, las de los santos y las de los impíos? Pero las resurrecciones de los santos no ocurren todas al mismo tiempo, tienen diferentes etapas. Por ejemplo, la iglesia en los días de la tribulación ya habrá resucitado, porque el arrebatamiento con toda seguridad va a ser antes de la tribulación. Entonces Cristo viene, nos lleva a casa, pero durante los 7 años de tribulación van a haber personas que escuchen el evangelio, ¿no es verdad? ¿Quién les va a predicar? Los 2 testigos, los 144,000 muchachos que Dios levante de las tribus de Israel, y hasta un ángel en Apocalipsis 14 baja y les predica a todos. Entonces van a haber impíos que no eran de la iglesia, que se quedaron en la tribulación y que se conviertan a Cristo. Supongamos que alguien se queda, ¿no? No voy a decir ninguno de ustedes, porque todos ustedes se van a ir, ¿no? Pero supongamos que ahí está el pastor predicando el domingo y tiene 200 congregantes, ¿sí? Y el pastor está hablando del arrebatamiento, ¿no? Hermanos, y el arrebatamiento viene pronto y en cualquier instante el Señor viene por su iglesia. Prepárense para el arrebatamiento. ¡Pum! Y en ese momento es el arrebatamiento. Y se cae la Biblia del pastor. Y se cae su corbata. Y se va al cielo el pastor. Y de los 200 que eran, se van 30 nada más, porque así están las iglesias. Y los otros 170 voltean el uno al otro. Ay, fue el arrebatamiento de lo que estaba hablando el pastor. ¿Y tú por qué no te fuiste? No, pues es que yo ando en fornicación. Y tú, no, pues es que yo ando en adulterio. Y tú, no, yo nunca me convertí, era puro circo nada más. Y tú, no, nada más era puro simpatizar con él. Y tú, nada más vine a ver si agarraba novia. Bueno, se quedaron. Esos que se queden van a tener en la enorme misericordia del Señor otra oportunidad, pero ya en medio de las guerras y de las pestes y del hambre. Entonces, si alguno de esos se convierte, ya no forma parte de la iglesia, porque acuérdense, el tiempo de la iglesia se cierra en el arrebatamiento, ya no hay más iglesia. En la tribulación ya no hay iglesia, la iglesia está en el cielo, casándose con Cristo en las bodas del Cordero. Entonces, los que se conviertan en los días de la tribulación, ¿sí?, posiblemente mueran, porque el anticristo los va a perseguir, ¿verdad que sí? Ahora, si en el caso de que mueran, ¿también hay promesa de resurrección para ellos o no? También, porque Cristo los salvó, ¿verdad? Aunque no forman parte de la iglesia, pero también Cristo los salvó. Van a resucitar también. Ahora, supongamos que algunos se quedan, ¿verdad? Y ahí construyen un refugio antiatómico 40 metros abajo y aguantan las bombas nucleares y el anticristo, y de pronto ya viene el Señor por segunda vez, en su segunda venida establece su reino milenial y salen de su refugio antiatómico siendo cristianos. Supongamos que se convirtieron. Señor, ya estableciste tu reino, nosotros nos convertimos en el segundo año de la tribulación, y tú, yo en el quinto, yo de panzazo en el 6.5. En el 6.º año, con 11 meses me convertí. Entonces ellos van a entrar al milenio, al reino milenial, con cuerpos de carne y hueso no glorificados, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso se va a dar, hermanos. ¿Y ellos, cuál va a ser su futuro? ¿Van a morir? Sí, tienen que morirse. Tienen cuerpos corruptibles. ¿Y cuando se mueran, van a resucitar? Claro. ¿Ya vieron cómo hay varios grupos? Vamos a Apocalipsis 20, del 1 al 6, para que vean este grupo de la resurrección de los santos del periodo de la tribulación. Apocalipsis 21, vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y miren lo que sigue,
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y subraya esto: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa palabrita vivieron en el griego implica resurrección. O sea, aquí Juan los ve decapitados, ve a sus almas. Chino, los decapitaron a la mitad de la tribulación, el anticristo los asesinó. Sus almas van al cielo. Y Juan está viendo sus almas. Ay, estas son las almas de los decapitados de la tribulación. Pero 2, 3 versículos después los ve resucitando y reinando con Cristo 1000 años. Ellos también van a resucitar y van a reinar con Jesucristo. Amén. Esa es la quinta resurrección. Vamos a la sexta, hermanos, número 6. La sexta resurrección se llama la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, nuestro texto fundamental en esta tarde. Daniel 12, versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿De qué pueblo era Daniel, hermanos? Era de Israel. ¿Esta profecía para quién es, hermanos? Para Israel. No es para la iglesia, es para Israel. Entonces aquí se profetiza en el versículo 2 que Israel va a resucitar de los muertos. ¿Cuándo van a resucitar? Vamos a seguir leyendo, versículo 2: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y si regreso al pasaje de Apocalipsis 20 que les acabo de compartir hace un minuto, ¿sí? Ahí en ese Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, hay unos muertos que resucitan cuando Cristo viene y establece su reino milenial al principio del milenio, y otros muertos que resucitan al final del milenio. ¿De acuerdo? A ver si me pueden seguir. A ver, vamos por partes. ¿Cuándo resucitó la iglesia? Antes de la tribulación. Ya recibimos cuerpos glorificados. Este es punto y aparte. Ya la iglesia ya resucitó en el momento del arrebatamiento. Ya lo vimos. Ahora, pasa la tribulación de 7 años. Jesucristo regresa y ahí empieza el reino milenial. ¿Correcto? Cuando Jesucristo regresa y empieza su reino milenial, ahí resucita Israel. Todos los que fueron salvos de la nación de Israel. A ver, díganme algunos nombres de israelitas salvos. Abraham, ¿quién más? Isaac, ¿quién más? Jacob, ¿quién más? David, Adán, sí, Adán, Eva, de panzazo, sí, Eva. ¿Quién más? Salomón, Josué, David, los 12 patriarcas, Job. Hay muchísimos, millones de santos. Job fue salvo, claro. Millones de santos que pertenecieron a la nación de Israel. ¿Verdad? Millones. Pero ellos no son parte de la iglesia. Ellos son Israel. Es otro grupo. ¿Y también hay resurrección para ellos? Sí. ¿Cuándo? Al principio del milenio, cuando Jesucristo establezca su reino milenial en su segunda venida. ¿Ya la entendieron? Y al final del milenio, va a ocurrir la séptima y última resurrección. Número 7, la resurrección final de los muertos no salvados. ¿Hitler va a resucitar? Sí, de los muertos. Aunque se quiso escapar, ¿verdad?, de su juicio, porque era tanta la maldad que tenía y tantos los demonios y la posesión diabólica que tenía ese hombre, que cuando iban entrando los aliados, ¿verdad?, ahí en Alemania, en Berlín, Hitler, ¿verdad?, ya sabía que se le venían encima, que lo iban a capturar, ¿verdad?, y lo iban a meter en un juicio, lo iban a asesinar, lo iban a torturar. Y entonces él se casa con su amante, Eva Braun, ¿verdad? Se casan
y entonces le da a Eva un chochito de arsénico. Cae muerta. Y después él, no se sabe si fue con un balazo o con otra pastilla de veneno. El caso es que él se suicida y caen muertos los dos. Y le deja el encargo a uno de sus generales: ya que estemos muertos, nos sacas aquí del búnker donde estábamos al patio, nos echas gasolina y nos quemas hasta que quedemos reducidos a cenizas. Y así lo hicieron. Entonces entraron los aliados: ¿dónde está Hitler? ¿Dónde está? No les quisieron decir. Y después ya hicieron una investigación los aliados, americanos, ingleses, que entraron y se dieron cuenta que los restos de Hitler ya eran polvo. Nunca lo pudieron capturar, nunca lo pudieron enjuiciar, después de haber asesinado 9 millones de personas. Impresionante. Nunca se le hizo un juicio a Hitler. De alguna manera se salió hasta cierto punto con la suya, ¿no? Aunque perdió la guerra. Aparentemente se salió con la suya, porque en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11, Hitler sí va a resucitar. A ver, que se levante. Imagínense, con su bigotito y toda la cosa, ¿sí? Y ahí se va a presentar con un cuerpo glorificado, pero para maldición. Y entonces se le va a hacer su juicio. Los libros se van a abrir. A ver, abran los libros. Adolfo Hitler. Ok. Oye, tus ancestros, Adolfo, eran de mi pueblo, de Israel, porque tú tienes ancestros judíos. ¿Por qué odiabas tanto a mi pueblo? Aquí dice que fornicación, adulterio, drogas, manipulación, control y el asesinato de 9 millones de personas, entre ellos 7 millones de mi pueblo. ¿Y qué va a decir aquel? Vamos a leerlo, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Este se llama el juicio del gran trono blanco, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí ya terminó el milenio, se destruye el universo creado. Vi a los muertos y vi a los muertos. ¿Cuáles muertos? ¿Cuáles muertos? Los muertos que faltaban por resucitar, los muertos impíos. Estos son los muertos impíos. ¿Sí me siguen? Vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Cómo están? De pie ante Dios. Pregunta: ¿por qué están de pie? ¿Por qué no se postran al menos? Señor, ¿sabes qué? Yo fui un asesino y aunque sé que me merezco el infierno y voy a ir al infierno, me postro ante tu magnificencia y tu gloria. No se postran, ni siquiera resucitados se postran. Están de pie por su soberbia y su orgullo, como muchos andan en el mundo. Mira, Jesús te ama, mira, lee la Biblia, mira, Cristo murió. No me hables de Dios. Cada quien tome su decisión. Están de pie. ¿Ya vieron ese detalle? Qué interesante. Versículo: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todo lo tiene Dios registrado en sus libros. Todo. Y no son libros físicos, lo vimos la clase pasada. Son libros que están en la omnisciencia de Dios. Dios tiene cada pensamiento, cada emoción, cada sentimiento, cada motivo en los que incurrió Hitler y todos los impíos del planeta de todos los tiempos. Dios lo tiene registrado. Versículo 13: el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades, es decir, la antesala del infierno, o esta sección del infierno que se llama el Hades, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados por grupo, todos los mexicanos, y luego pasaron todos los guatemaltecos. No, hermanos, fueron juzgados cada uno. ¿Ya lo vieron? Según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo más triste de la Biblia, ¿saben cuál es? El 15, léanlo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde están los impíos ahorita? Si un impío muere, ¿dónde está el alma de Hitler? De Judas el traidor, ¿dónde están? ¿En el infierno? Bueno, está en el Hades, hermanos. ¿Cuál es el Hades? El infierno se divide en varias secciones. La primera sección se llama el Hades. El Hades es como la prisión preventiva. Ya están encerrados, ya están sufriendo, pero todavía no han sido juzgados. Es como el COC aquí en el Reclusorio Norte, el Centro de Observación y Clasificación. Y si tú te robas un carro, te agarran
y no te llevan a la población, te llevan al COC, Centro de Observación y Clasificación. Todavía no se te juzga, pero ya estás encerrado. Ahí están los impíos, ya están encerrados, pero todavía no se les ha juzgado. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se les va a juzgar? Cuando termine el milenio. Cuando termine el milenio van a resucitar y ahí sí, pásenle de uno por uno y ahí viene el juicio, se abren los libros. Culpable, culpable, adulterio, idolatría, falsas religiones, asesinatos, iras, contiendas, chismes, borracheras, y la lista es larga. Y entonces Dios es justo y tiene que castigarlos. Si una persona roba un banco y lo meten al COC y hay una demanda judicial contra esa persona porque asesinó y robó, ¿qué es lo justo, hermanos? ¿Que salga del reclusorio? Pobrecito, hermanos, que salga, denle una segunda oportunidad. No, hermanos, para eso hay leyes, ¿verdad? Y por eso vivimos un país con una constitución política y un código civil y un código penal. Y esa persona que asesinó van a tener que juzgarla. Aquí los juicios duran en México 5, 10, 20 años, lo que duren, pero el día del juicio 89 años de prisión. Ahorita en las noticias en la mañana un tipo que tuvo una diferencia con su pareja sentimental y agarró un picayelos y la asesinó. Y la niña de 11 años, la hijita de la asesinada, salió a defender a la mamá y también la asesinó. Eso ocurrió ayer aquí en México. Impresionante. Y el tipo ya se confesó culpable y le van a echar más de 90 años. Y se me hace barato 90 años. Tiene que estar en la cárcel porque las leyes fueron hechas para impartir justicia, ¿no es verdad? ¿Cuánto más la ley perfecta y divina de Dios? Entonces, este juicio es perfectamente justo. Entonces, los va a sacar del COC el Señor, que en la Biblia se llama el Sheol, los va a llamar a juicio, los va a declarar culpables, se va a declarar la sentencia culpables a la otra sección del infierno que se llama el lago de fuego. Esa es la sección ya de castigo, es como la sección del 10 pueblo, el 10 bis aquí en el reclusorio norte, que es donde tienen a los asesinos más tremendos de México. Y ahí entrábamos a cantar unas alabanzas, imagínense, les entrábamos a predicar, pero ya es gente que está juzgada, que está ya condenada a 700, 800 años, tras las rejas, 20, 30 personas en un cuadrito de 10 metros cuadrados, una cosa tremenda. Y entrábamos con la Biblia, venimos a hablarles de Cristo, lárguense de aquí. Y nos aventaban botellazos, hermanos. Y yo los esquivaba, los botellazos, y ahí les seguía predicando, no, escúchenos, hay misericordia, lárguense. Casi ninguno de ellos quiso recibir a Cristo, su corazón ya está muy endemoniado, pero nuestra labor es predicarles. Pues aquí en el juicio del gran trono blanco ya no hay predicación, se acabó, porque tuvieron oportunidad de arrepentirse mientras estaban vivos y no quisieron. La oportunidad es ahorita, hermanos, para arrepentirse. ¿Le entendieron a las 7 resurrecciones? ¿En qué resurrección vas a resucitar tú? ¿En la de los justos o la de los impíos? La de los justos. ¿Y en cuál de todas las de los justos? ¿Lo de los santos de la tribulación, la de Israel o cuál? La de la iglesia en el arrebatamiento. En esa nos vamos, en ese camión nos vamos nosotros, ¿verdad? Y ya cuando resucite David y Salomón, imagínense, los vamos a ver, hermanos. Pues son el pueblo de Dios, fueron salvos también. Yo pido clases de canto con David para mejorar un poquito mis desafinadas. Sí, ojalá que sí imparta clases de adoración y de canto para aprender a tocar el arpa. ¿A quién le gustaría conocer usted? Desde luego a Jesús, claro. Y vamos a conocer a su pueblo también. A Eva, dice mi hermana, está bien, a Eva. Oye, Eva, ¿por qué le hiciste caso a la serpiente? Le van a decir. Dios tenía un plan, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por estas resurrecciones tan maravillosas que se revelan en tu palabra. Gracias por la resurrección de los santos el día que murió tu Hijo Jesucristo. Gracias por la resurrección en el arrebatamiento que estamos esperando, Señor, con gran expectación. Gracias por tus 2 testigos que vas a levantar en el templo de Jerusalén próximamente. Gracias por la resurrección de los santos en la tribulación y de los santos del Antiguo Testamento.
Y gracias también por la resurrección de los impíos, porque tú eres justo y nadie se va a escapar de tu juicio, Señor, y de tu santidad. Pero sobre todo, y la más importante, gracias por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, porque por esa resurrección estamos vivos y tenemos esperanza y nos has hecho renacer, Señor, para esa esperanza viva, Señor. Permítenos caminar en esa esperanza todos los días y nuestros problemas, nuestras aflicciones en este mundo, Señor, nuestras tribulaciones sirvan para fortalecer aún más nuestra fe y nuestra esperanza de resurrección en ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por escuchar.